Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un gusto parlante. Continuamos con nuestro amigo Martin Heidegger. Estamos haciendo una introducción a Ser y Tiempo. Y les quería leer en la página 82 de Rivera, página 61 de la edición oficial de la Santos Gabe. Dice Heidegger lo siguiente con respecto al mundo. Si preguntamos ahora qué es lo que se muestra cuando el conocimiento mismo es fenoménicamente constatado, tendremos que afirmar que el conocimiento mismo se funda de antemano en un ya estar en medio del mundo, que constituye esencialmente el ser del Dasein. Este ya estar en medio de no es un mero quedarse boquiabierto mirando un ente que no hiciera nada más que estar presente. El estar en el mundo como ocupación está absorto en el mundo del que se ocupa. Para que el conocimiento como determinación contemplativa de lo que está ahí llegue a ser posible, se requiere una previa deficiencia del quehacer que se ocupa del mundo. Absteniéndose de todo producir, manejar y otras ocupaciones semejantes, la ocupación se reduce al único modo de estar en que ahora le queda, al mero permanecer junto a, sobre la base de este modo de ser respecto del mundo, que permite que el ente que comparece dentro del mundo solo comparezca en su puro aspecto, eidos. Se hace posible como modo de esa forma de ser, un explícito mirar hacia lo así compareciente. Este mirar hacia es siempre un preciso orientarse a, un apuntar al ente que está ahí. Este apuntar extrae de antemano del ente que comparece un cierto punto de vista. Semejante mirar hacia viene a ser, el mismo, un modo autónomo de estar en medio de los entes intramundanos. En el estar, así constituido, como abstención de todo manejo y utilización, se lleva a cabo la aprehensión de lo que está ahí. La aprehensión se realiza en la forma de un hablar de algo, ansprechen, y de un hablar que dice algo, como algo, besprechen, von etwas al etwas. Sobre la base de esta interpretación, en sentido latísimo, la aprehensión se convierte en determinación. Bien, vale ya, ¿vale? Estamos en el parágrafo 13, en la ejemplificación de estar en, y bueno, pues en este texto han podido ver cómo juega Heidegger con esta perspectiva preteórica y teorética, la cuestión de que nosotros no estamos observando el mundo, sino que tenemos un trato con él, que estamos embebidos en el mundo, que nosotros estamos absorbidos por completo, podríamos decir, nuestro yo está absorbido por completo en lo que estamos haciendo. Y que el yo es transparente, el yo es invisible, porque lo que aparece justamente simplemente es el comportamiento, ¿no? Nosotros haciendo algo, y entonces nuestro yo desaparece. Y que el modo característico de relación con las cosas es un modo pragmático, es decir, el famoso Zuhandenheit, ¿no? De que las cosas están más bien a la mano antes que a la vista. No es que no haya cosas que estén ahí en el mundo, que sean entes intramundanos que sirvan para ser observados, sino que por lo general nuestro modo de ser cotidiano consiste en tener un trato pragmático, concreto, con las cosas. Y que el Dasein vuelca todo su ser en este trato pragmático con las cosas para hacer un fin. ¿Bien? Y que en esto consiste, en ese suceso, es en lo que consiste la sorge o el cuidado. ¿Vale? Bien. Entonces, digamos, en Heidegger tenemos varios modos de entender el concepto de mundo. Tenemos el modo óntico de entender el mundo, que es el modo clásico, ¿no? El modo de los seres intramundanos, ¿no? Es decir, mundo son todas las cosas, todas las sustancias,
todos los objetos que nos encontramos en el mundo, pero que los modos más interesantes de la idea de mundo son los modos ontológicos. Bien. Tenemos, en segundo lugar, el modo ontológico de comprender el mundo como uso. Bien, el uso es el ser del ente intramundano. Por ejemplo, aquello que convierte a un tenedor formar parte de mi mundo es su uso. Bien. En tercer lugar, aquello en lo que vive un Dasein fáctico. Ya hablamos aquello de que el Dasein tiene mundo, ¿vale? Tiene un mundo que además es compartido, ¿vale? Él posee una serie de posibilidades de vérselas con el mundo. Bien. En cuarto lugar, hablaríamos del mundo en su mundaneidad, como horizonte de sentido en el que se despliega mi existir. Este es el característico existenciario, ¿vale? El modo específico del ser en el mundo, que es la estructura del mundo. Es decir, que estamos en un modo de ser puramente ontológico, es decir, que es el ser que posibilita mi propio modo de ser o existir. Bien, entonces tenemos que la mundaneidad es la estructura significativa del mundo, ese complejo remisional al que se remiten todos los significados de los entes, que son comprendidos, cuyos significados son comprendidos por los Dasein. Espero que se haya entendido bien, no lo voy a volver a repetir porque son muchas cosas. ¿Vale? Y esto es la estructura trascendental, ¿no? Lo que llamamos de estructura trascendental. Por lo tanto, la estructura del existir es justamente la de ser en el mundo, entendiendo ser en como la facticidad del propio existir, como ese carácter situacional característico de todo Dasein, ¿no? Como ese factum, ¿vale? Como esos elementos estructurales fundamentales del existir humano. Son elementos en la comprensión existenciaria. Mientras que el Dasein, el ser ahí, es la situación concreta en sí misma, ¿no? Esa realización de la existencia. Bien. Entonces, ahora, quiero explicar brevemente, quiero explicar cómo pueda, más ajustado a lo que es. Quiero explicar cómo pueda el parágrafo 28, ¿verdad? Parágrafo 28 de Ser y Tiempo, que se titula La tarea de un análisis temático del estar en. Bien. Que bueno, que es simplemente una introducción que va a dar lugar a la estructura existenciaria del ser ahí, ¿no? Del ser en el mundo, pero bueno. Entonces, vamos allá. Estamos hablando de la constitución existenciaria del ahí, ¿vale? Del da. Estamos, pues, analizando la estructura existenciaria del existir, ¿vale? ¿Cuál es la estructura de ese modo de ser, ¿no? De el ser del Dasein? Es decir, estamos preguntando por cuál es el rasgo o los rasgos ontológicos, ¿vale? Bien. Las tres estructuras existenciarias en las que analíticamente podríamos decir que existimos son tres, pero se dan como un fenómeno originario, es decir, que se dan a la vez, ¿vale? Como la sangre. En la sangre tenemos múltiples elementos: grasas, lípidos, en los análisis de sangre, mejor dicho, ¿no? En la sangre todo aparece disuelto en una especie de Coca-Cola amarga. Pero cuando uno hace un análisis, es capaz no de separar físicamente estas entidades, sino de analíticamente
intelectualmente, vamos a decirlo así, discernir entre los diversos elementos que allí aparecen. Lo que sucede como fenómeno unitario es la sorge, ¿vale? El cuidado. Bien. El cuidado es nuestro modo de existir en el mundo. El modo de existir en el mundo es el cuidado, ¿vale? Sí. El cuidado tiene 3 estructuras existenciarias básicas, que son el Dasein como disposición afectiva, en alemán Befindlichkeit, dicho en alemán españolizado para poder escribirlo, Befindlichkeit, ¿vale? En segundo lugar, tenemos el Dasein como comprender, en alemán Verstehen, en alemán españolizado Verstehen, con H intercalada, ¿vale? Y en tercer lugar, el Dasein como habla, en alemán Rede. Como suena. Bien. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas cosas, pero un poco más adelante. Lo que hay que decir antes de nada es: el habla, o la Rede, que es la última, no es el lenguaje gramatical. Porque el lenguaje se dice en alemán Sprache. Sprache, ¿vale? Sprache. Pero Heidegger no utiliza el concepto de Sprache, sino que utiliza Rede. La Rede es el habla, ¿vale? Es decir, el mostrar o significar. Se traduce, o nosotros, o yo, al menos, como discípulo de Luis Apaz, lo traduzco como articulación significativa. Porque además es una de sus aportaciones fundamentales a la lectura de Heidegger, ¿no? Y yo pues la sigo a rajatabla porque no he encontrado a nadie que lo explique mejor. Por tanto, hasta nueva comprensión, yo me ajusto a lo que más verdadero se me ha parecido en el mundo. Bien, entonces, el entendimiento consiste en un horizonte de sentido compartido, ¿no? En esta situación del presente compartido, que es el expresar lo que se quiere decir. ¿Bien? Vale. Recopilamos. Cuando yo digo que existo, lo hago en una situación concreta. Me encuentro o me hallo en una situación concreta. Esta situación concreta está articulada significativamente de una manera, ¿vale? Tiene su propia articulación, su propio intríngulis. Bien, consiste en encontrarse o hallarse en una situación determinada en cada caso. Cada cual se encontrará de una u otra manera. Bien, se comprende como quien soy en esa situación. Lo que hace que me encuentre en cada caso como yo mismo, en primer lugar, como fundamento último, como suelo fundamental donde se asienta todo, es la afectividad, que hemos llamado disposición afectiva, ¿vale? Es lo mismo. Lo que me arroja o me dispone a existir, lo que me dispara a la existencia, es mi disposición afectiva. Una tonalidad anímica determinada que además no se elige, ¿vale? No se elige. No se puede controlar. Es algo que nos dispara, que se nos aparece, pero que no se puede controlar. Uno no puede controlar su propia tristeza. Uno no puede decir, voy a dejar de estar triste, porque sé mucha teoría y soy psicólogo, y entonces hago así, hago un clic en mi cabeza y dejo de estar triste. Bueno, pues no funciona así. No se puede controlar. Por ejemplo, el existir, dicen, se ve arrojado, ya veremos la cuestión del arrojado en Heidegger, ¿no? La Geworfenheit. Pero bueno, el existir se ve arrojado a estar triste o alegre a través de la disposición afectiva. Consiste en un no me siento capaz para correr una maratón, ¿vale? No es que no seas capaz físicamente, es que no te ves capaz, es distinto, es un modo de encontrarse. Que ahora mismo no me apetece, porque vengo de una situación muy rara, porque, en fin, lo que sea, ¿no?
consiste en una especie de anticipación del futuro de uno mismo en vista del pasado. En esto es básicamente lo que consiste la disposición anímica, en aquellas cosas que me sobrevienen, que me embargan, que me arrastran, ¿no?, a sentirme de una u otra manera. ¿Bien? No son sentimientos. La disposición anímica no son sentimientos. La tonalidad anímica, o Stimmung en alemán, o también se ha traducido como temple de ánimo, es lo que me dispone a existir en la manera en que lo hago. ¿Vale? Consiste en un ánimo o tono anímico latente que nos acompaña. La característica de este tono anímico, de este encontrarse anímicamente, es que solo puede ser desplazado, movido, cambiado por otro estado anímico. ¿Vale? La tristeza no se evacúa de uno mismo a través de la teoría, de los conceptos, sino que la tristeza es movilizada, es decir, yo dejo de estar triste cuando esté contento. Parece estúpido, pero bueno, es que no es tan obvio, ¿no? Cuando yo esté contento, dejaré de estar triste, porque solo una emoción desplaza a otra. Esa es la clave, ¿no? La posibilidad de dejar de estar o de encontrarse de una manera es empezar a encontrarse de otra. ¿Estamos? Solo un tono anímico puede desplazar a otro. Este tono anímico, esta disposición anímica, tiene en primer lugar una dimensión existencial que consiste en la comprensión de mi modo de ser. Yo ya sé cómo estoy. Yo me encuentro triste. Y como yo me encuentro triste, yo me comporto triste. Y voy cabizbajo, y muestro una cara de no mucho agrado, y tal. Pero la gente no es tonta, ¿vale? Y la gente te quiere, entonces la gente te pregunta. Te dice, Jaimito, ¿qué te pasa? Te veo triste. Estás alicaído, taciturno. No tienes buena cara. Has dormido bien. Te ocurre algo, quieres hablar, ¿no? Y entonces tú ya le dices, haces una interpretación de tu comprensión de tu propio sí mismo y le dices, sí, estoy triste, porque he dormido mal, porque se ha muerto mi perro, o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Pero se encuentra uno de esa manera a raíz del mundo en el que se encuentra, por faltas, por pérdidas, o muy contento, ¿no? Onda, ¿qué pasa? ¿Que estás tan contento hoy? Ah, pues mira, porque he sacado un 10 y no me lo esperaba y la verdad que no me salió el examen tan mal, pero no me esperaba tanto, pero fíjate qué contento estoy, ¿no? Bueno, siempre me estoy interpretando a partir de algo que se da a comprender. Es decir, que manejamos siempre una dimensión hermenéutica en la comprensión. El existir tiene su propia interpretación significativa. La comprensión, el comprender, la Verstehen, de la que hablábamos anteriormente, no es una comprensión cognitiva. Tiene que ver con el conocimiento. No es una autopercepción. Consiste en un comprenderme a mí mismo de manera tácita, en una situación. Lo que me lleva a decir que estoy triste. El existir se comprende de manera existenciaria de alguna manera. Y una vez comprendido existenciariamente, se expresa, se interpreta y se dice con lenguaje de palabras, ¿vale? Con un lenguaje óntico, ¿vale? Se nivela, se dice, ¿no? Se nivela. Existir es encontrarse en una determinada situación a la que estoy disparado por una disposición afectiva.
Comprenderse es una articulación significativa de mi situación, donde la estructura de la tonalidad anímica es un fenómeno hermenéutico que consiste en comprender. En mi existir me comprendo en cada caso. Y este comprenderme en cada caso es lo que me permite interpretarme. ¿Vale? La interpretación es la expresión de esa comprensión existenciaria, de ese me pasa algo, o estoy raro, o lo que sea, ¿no? Que solo se puede explicitar en esa interpretación de mi vivir, de mi existencia. Es un habla dentro de un lenguaje de símbolos compartidos, es decir, de una situación comunicativa con los demás. Bien. El ser humano no es un animal racional, sino que consiste en un vivir, que es un hablar. Un hablar a otro, un significar dentro de un marco significativo, que es el lenguaje, es decir, de una articulación significativa. Es por eso que Heidegger dice que a los significados les brotan las palabras. Porque primero se vive ese significado y luego se interpreta o se dice lo que se vive. Hablar a otro o hablar con otro es saber significar, sea en el lenguaje que sea. ¿Bien? Esto es lo que se llama el hecho de transformar la comprensión existenciaria originaria en lenguaje de palabras, es decir, el pasar de comprenderse entristecido a pasar a decir que estoy triste para que otros sepan cómo estoy o cómo me encuentro, para llegar a ese, para digamos, lo que se está haciendo es una especie de limado, ¿vale? No sé cómo decirlo. Supongamos que estar triste es un triángulo, ¿vale? No sé, es el ejemplo que voy a poner, no sé cómo va a salir, pero bueno. Supongamos que asociamos estar triste a un triángulo, ¿vale? Un triángulo equilátero al uso, ¿vale? Cada cual está triste a su manera. Es decir, que cada cual pinta su triángulo de una u otra manera. Pues algunos triángulos serán más largos, otros más estrechos, otros más grandes, más pequeños, ¿no? Cada cual tiene su propio modo de estar triste. No todas las tristezas son iguales. Cada cual la vive a su manera. Pero cuando le queremos decir a otros que cómo estamos, ¿no? O en qué consiste lo que somos, tenemos que decirle que estamos tristes. Y lo que le mostramos no es nuestro triángulo tal y como lo comprendemos a nivel existenciario, sino le mostramos el triángulo equilátero simbólico canónico, ¿vale? Que es lo que él comprende, porque él no comprende más allá de eso, digamos. Entonces lo que hacemos es nivelar nuestro propio modo de estar triste a ese estar triste canónico, ejemplar, o esa especie de significación común, ese concepto que todo el mundo comprende, pero que cada cual lo vive a su manera. Por eso el ejemplo del triángulo, ¿no? Porque tenemos un triángulo como un símbolo canónico, pero luego cada cual tiene sus propios triángulos y hay muchos triángulos y claro, no todo el mundo es capaz de traducir en palabras lo suficientemente determinantes como para captar la esencia de cada uno de los triángulos. Entonces lo que se hace es hablar de pasar directamente de lo concreto a lo abstracto, ¿vale? Y lo que se muestra siempre es el concepto, lo abstracto, ¿vale? Porque significar lo concreto es muy difícil. Es muy difícil. La poesía, supongo, ¿no? La poesía juega a, pues, pese a estar en lo abstracto, intentar recoger partes, elementos que no se muestran del todo bien a nivel conceptual de un lenguaje vulgar o de un lenguaje apofántico, ¿no? Quizá. Bueno, no sé. En fin, eso. Entonces eso consiste en la nivelación, en la comprensión nivelada de mí mismo. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy despistado,
O el profesor te lo dice, ¿no? Cho, pabila, que estás despistado. ¿Por qué? Porque se le ve. Porque está mirando a las musarañas, porque está así, mirando al cielo, o mirando al suelo, pero no está en lo que está, podríamos decir, ¿no? Pero eso es lo que se muestra y lo que le dices al tío. Está despistado, pero en realidad él no está despistado. Porque su propia comprensión originaria no es que él se encuentra despistado, sino que a lo mejor lo que tiene es resaca. O a lo mejor lo que le pasa es que está enamorado. Y por eso da apariencia de estar despistado. Pero lo que su propia comprensión original no le dice cuando está así, joder, qué despistado estoy, qué bien. No, lo que él piensa es que enamorado estoy, o joder, qué dolor de cabeza, me duele muchísimo, qué bien me lo pasé anoche, pero qué mal hoy, ¿no? Son distintas maneras, ¿vale?, de traducir la comprensión originaria al lenguaje cotidiano. Bien, esta interpretación del modo de encontrarse es que estamos expresando de forma nivelada o nivelando nuestro encontrarse, nuestro existir. Pero esta nivelación, este paso de la comprensión originaria al lenguaje natural, ¿cómo se llama? Lenguaje cotidiano, consiste en una modificación del sentido de la situación originaria de la comprensión existenciaria. La comprensión nivelada de mi comprensión existenciaria nos permite acceder a esa interpretación. Y es el modo en que me apropio de mi propio existir. Pero ¿cómo me interpreto yo? Pues la forma primaria de acceso a uno mismo es la impersonalidad o impropiedad. Consiste en la comprensión a través de los otros o del mundo. Me apropio de mi existir a través de una modalidad impropia. Bien. Mi existir es siempre en el mundo compartido. ¿Cómo me interpreto en la cotidianidad misma? Pues lo hacemos a través de los otros, como ya digo. Lo que Heidegger va a llamar la publicidad, es decir, a través de la impersonalidad o mundo compartido. Me interpreto a partir de ser todos y ser nadie. Esa impersonalidad indica que el ser humano siempre se interpreta de espaldas a sí mismo, a través de una interpretación anónima, nivelada e impersonal. Esto es lo que llamamos la estructura de la normalidad o cotidianidad, en la que uno es cualquiera o uno es como cualquier otro. Esto es el famoso Das Man de Heidegger, que consiste en, por ejemplo, pensar como se piensa, andar como se anda, hablar como se habla, ¿no?, decir como se dice, no sé, hacer los vídeos como se hacen los vídeos, con mucha edición, con muchas entradillas, con una canción al final, ¿no?, como todo el mundo lo hace, porque es así como se hacen las cosas, ¿no?, se supone. Excepto yo, que como me da igual, como en fin, yo no soy youtuber, pues no hago las cosas de youtuber, obviamente, ¿no? Yo simplemente tengo un canal donde subo vídeos. Subo vídeos de filosofía, porque bueno, ya lo he comentado más de una vez, no lo voy a volver a repetir. Bien. El primer acceso a mí mismo es impropio, ¿vale? Yo me apropio de mí a través de la opinión pública, la publicidad, o cómo se sentirían... ¡Hola!